Vaya abriendo su Biblia, Proverbios 16, Proverbios capítulo 16. Y bueno, acabamos de oír acerca de la actitud de lo que Pablo a los filipenses dice que esta debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener, el sentir que nosotros debemos de tener de ser humildes. Y como bien Daniel lo dijo, esta es una batalla frontal, esta es una batalla de todos los días, esta es una batalla en este lado de la eternidad que nos va a acompañar hasta que estemos en gloria, y por lo tanto tenemos que tratar con el orgullo, tenemos que aprender a tratar con el orgullo. Y yo voy a introducirme, pero quiero llegar a un personaje que todos nosotros conocemos, me refiero al rey Saúl. Y oro que esta mañana, mientras nosotros venimos a la palabra nuevamente, podamos tener un corazón y un espíritu abierto para lo que Dios quiere compartir con nosotros. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Escuchas eso? El que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Hay otro proverbio muy conocido también y similar a este, Proverbios 25:28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Observa que en ambos proverbios la sabiduría que el libro de Proverbios nos da nos lleva a razonar o a pensar en que uno de los llamados que el hombre de Dios tiene es dominar su espíritu, es poder ejercer dominio propio, es poder ejercer autoridad sobre su propio espíritu. Pero pensemos en el contexto en el que ambos proverbios fueron escritos. Imaginemos un pequeño poblado de la nación de Israel. Ese pequeño poblado está siendo merodeado por cientos de bandas que quieren entrar y que quieren conquistarlo, que quieren tomarlo. Y si esa población no está amurallada, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser tomada, va a ser conquistada. Los enemigos entrarán, matarán a los hombres de manera común, tomarán a las mujeres y los niños y los llevarán cautivos por causa de que la ciudad no estaba amurallada. Pues eso es lo que la sabiduría de Proverbios nos dice aquí. Lo mismo se dice del hombre que es incapaz de sujetar su propio espíritu, que es incapaz de sujetar sus propias emociones, como la ira, como el rencor, como la falta de dominio propio o incluso el orgullo. Si nuestras murallas no están bien levantadas, no están bien edificadas, en el caso nuestro, dominio sobre nuestro propio espíritu, entonces nuestros enemigos tienen la capacidad de destruirnos. El orgullo es un enemigo que tiene la capacidad de autodestruirnos, no está fuera de ti, está dentro de ti. El ira retenida, rencor, todo esto está dentro de nosotros. Observa que en el día en el que estamos pensando o meditando, los hombres se distinguían por sus proezas militares, por sus proezas físicas. Esto daba a entender que esos hombres eran realmente fuertes. En el caso de los reyes, mientras más reinos conquistaban, mientras más ciudades tomaban, entonces eso significaba que estos reyes eran poderosos y que realmente dejarían un legado histórico, un legado para sus naciones. Pero hay algo a lo que Dios nos llama nuestra atención cuando pensamos en estos pasajes. Estos versos nos introducen a una verdadera batalla, una batalla abrumadoramente difícil, porque se nos convoca o se nos llama a tomar control de nuestras emociones. Y cuando pensamos en la sabiduría de Proverbios, es entonces tranquilizante entender que esta es la sabiduría de Dios. Ese no es el consejo de un psicólogo. Este no es el consejo de un humanista. Este no es el consejo de un terapeuta. Cuando entendemos lo que el pecado que yace dentro de nosotros hace, nos damos cuenta
que la solución solo puede venir de parte de Dios en nuestras vidas. Ahora mismo yo estoy predicando Romanos en esta congregación y mientras pasábamos por el capítulo 7 de los Romanos por algunas semanas, yo decía a la congregación, bueno, si tú vas con un psicólogo, posiblemente ese psicólogo te va a decir, cava dentro de ti porque ahí está la solución, ahí está la respuesta a todos tus problemas. Mientras yo más leo Romanos capítulo 7, yo me doy cuenta que si cavo dentro de mí, lo único que voy a encontrar es el pecado que mora dentro de mí. Y esa no es la solución. La solución solo puede venir del Señor. La solución solo puede venir a través del Espíritu Santo para entonces yo tratar con este pecado que está tratando de ejercer dominio y autoridad sobre mi propio espíritu, mi propio corazón. Hermanos, es algo sobrehumano utilizar nuestras emociones de manera sabia y cuidadosa para el servicio, para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Pero nuevamente, esta sabiduría está a nuestro alcance gracias a que tenemos la palabra de Dios. Entonces, permíteme considerar la vida de un hombre que todos conocemos aquí. De hecho, es el primer rey de la nación de Israel. Lo que vamos a ver esta mañana de la vida de el rey Saúl es la triste historia de cómo un joven modesto llegó a ser un rey orgulloso. Cómo un joven modesto llegó a convertirse en un rey orgulloso que finalmente va a llegar a su propio suicidio. Escucha lo que Sidlow Baxter dice acerca de la descripción del rey Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Es una de las figuras más sorprendentes del Antiguo Testamento. En algunas cosas es grande y en otras muy pequeño. En algunas cosas es impresionantemente hermoso y en otras definitivamente horrible. Es al mismo tiempo un gigante y héroe, un héroe y un villano, un rey y un esclavo, un profeta y un réprobo, un hombre ungido por Dios y un hombre poseído por Satanás. Comenzó de una manera muy prometedora, pero degeneró miserablemente. Y terminó tan ignominiosamente como para hacer que el proceso de tal descenso sea recordado desde entonces y para siempre por todos los que quieren leer, tomar nota y aprender. Entonces, hermanos, vamos a leer, vamos a tomar nota y vamos a aprender del mal ejemplo que Saúl nos va a proporcionar en este sentido. Observa que Proverbios entonces dice que el hombre pudiera tomar dominio, ejercer dominio sobre cosas externas, pero lo que Dios quiere es que finalmente el hombre conquiste su propio espíritu. Si lo vemos en la historia de Saúl, llegaremos a la conclusión de que Saúl conquistó reinos, conquistó a otros, pero jamás se conquistó a sí mismo. Un hombre dominado por sus emociones, un hombre dominado por sus sentidos, un hombre dominado por aspectos sensoriales. Esto se convertiría en la desgracia de Saúl, en la desgracia de su familia y en la desgracia de su reino. Y la triste nota de esa mañana es que lo mismo nos puede suceder a nosotros. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Y por eso necesitamos tratar con el orgullo. La vida cristiana no solo consiste en cómo vas a empezar. La vida cristiana es un proceso y mayormente deberíamos estar concentrados en que todos aquí queremos terminar la carrera que tenemos por delante. Saúl tenía un prometedor futuro y sin embargo vamos a ver cómo es que él terminó en desgracia. Observe el inicio humilde de ese hombre llamado Saúl. Obsérvelo en 1 Samuel 9, versículo 21. 1 Samuel 9, versículo 21. Saúl respondió:
¿no soy yo benjamita, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de las tribus, de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me habla de esta manera? Usted recordará que Saúl ha salido de su casa, está buscando las asnas de su padre y finalmente va a tener este encuentro con Samuel. Samuel, que es el último juez y profeta de Israel y que ha recibido la encomienda de parte de Dios de llamar a Saúl, convocar a Saúl para convertirse en el primer rey de la nación. Y cuando él recibe ese llamado de parte de Samuel, vean la humildad. Vengo de la tribu más pequeña, mi familia es la más pequeña. Había un sentido de humildad en este hombre que con el paso de los años se va a convertir o se va a transformar en orgullo. Va a llegar a ser un rey prepotente, va a llegar a ser un rey orgulloso, va a llegar a intentar de asesinar a su sucesor en varias ocasiones. Va a enloquecer. Vean el capítulo 10, verso 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿ven al que el Señor ha escogido? Pregunta. ¿Ven al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Hermanos, esta era una nación que deseaba tener un rey. Usted conoce la historia del Antiguo Testamento. La teocracia o el gobierno de Dios había venido funcionando para ellos a través de jueces. Pero esta era una nación que vivía en medio de una región donde los pueblos que lo rodeaban tenían reyes. Y llegó el momento en el que ellos quisieron tener un rey. Entonces Dios convoca a Samuel a esta tarea y es Saúl el hombre que está siendo elegido para esta responsabilidad. Vean esas actitudes. Un hombre realmente humilde llegando a una posición de poder, llegando a una posición de gobierno. Y lo que vamos a notar es que con el paso de los años, esa actitud de Saúl cambiaría y su humildad se convertiría en orgullo, en soberbia sin límite. Llegaría a enloquecer y finalmente llegaría a su propio suicidio. El orgullo es algo que todos aquí enfrentamos y debemos considerarlo como una batalla real. Muchos teólogos han llamado al orgullo el pecado de todos los pecados o la cuna de todos los pecados. Y eso es una realidad. Detrás de cualquiera de nuestros pecados hay orgullo. Detrás de cualquiera de nuestros pecados hay algo de orgullo. Según Isaías 14, el orgullo convirtió a un ángel en un demonio. Ahora imagínate cuando nosotros pensamos que esa asignatura nosotros no la estamos cursando. No sé si recuerdas cuando fuiste a la universidad o cursaste algún estudio de posgrado y había ciertas materias que tú podías elegir. No eran obligatorias, pero eran electivas. Y tú tenías un menú de 10, 12 materias que tú podías decir, bueno, quisiera ir hacia este campo y voy a elegir esta materia. Hermanos, la materia que tiene que ver con la batalla del orgullo en nuestras vidas no es selectiva. No es si la quisieras pelear o no la quisieras pelear, la tienes que pelear. La tienes que pelear. Por eso es que reconocer que esta es una batalla real es el inicio de un buen entendimiento de lo que nosotros debemos de hacer con este pecado en lo más profundo de nuestro corazón. Observe lo que 5 proverbios nos van a decir acerca de este pecado. Proverbios 6 del 14 al 16 nos dice que el Señor odia los ojos soberbios. Los ojos soberbios. Los ojos altivos, los ojos que miran a la gente por debajo de sí mismo.
Proverbios 15:25 dice que el Señor va a derribar la casa de los soberbios. Hermanos, la casa de Saúl fue derribada. No hay heredero al trono que venga de la dinastía de Saúl. Su casa va a ser derribada por causa de la soberbia del propio rey Saúl. Proverbios 16:18 nos dice que delante de la destrucción va el orgullo. ¿Qué sigue después del orgullo en nuestras vidas? Destrucción. Es inminente. Proverbios 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Proverbios 21:24 nos dice que el orgullo es un simulador. Obra de una manera insolente, simula cosas, simula piedad, simula espiritualidad, simula servicio, pero finalmente detrás de ello hay orgullo. El orgulloso suele describir a otras personas de forma brutal y destructiva, sin darse cuenta que muchas veces lo que está haciendo es describirse a sí mismo. El orgulloso es esta persona que puede destruir la reputación, la imagen de una persona, pero como Daniel decía hace unos minutos, todos nos damos cuenta de que se está describiendo a sí mismo, menos él. Menos él. El orgullo es creer algo de nosotros mismos que nosotros no somos. El orgullo es creer que hemos alcanzado algo que no lo hemos alcanzado. El orgullo es creer que poseemos algo que no poseemos. El orgullo mismo no nos permite ver que somos orgullosos. Y eso debe recordarnos que esa es la naturaleza del pecado. El pecado es realmente algo que viene a engañar nuestras vidas. El pecado realmente es algo engañoso en su propia naturaleza y tenemos que reconocer que al primero al que engaña es a nosotros mismos. Hay 4 actitudes o 4 manifestaciones del orgullo que el autor Jerry Bryce escribe en su famoso libro de Pecados Respetables. Él habla en este libro acerca de 4 manifestaciones del orgullo y yo voy a repasar contigo estas 4. Número 1, orgullo moral. Ese tipo de orgullo que te hace tener un sentido de superioridad, como la que el fariseo tuvo sobre el publicano en el templo. ¿Te acuerdas? Están estos 2 hombres orando y está el fariseo diciendo, oh, yo no soy como este publicano, Señor. ¿Observas lo que hace el orgullo moral? ¿Te hace pensar de los demás siempre por debajo de ti? Sí, evidentemente no era como el otro hombre que estaba en el templo. Ese fariseo orgulloso, ese moralista que se creía por encima de los demás, realmente no oró al Señor, oró a sí mismo. Oró a sí mismo y salió de la misma manera como había llegado al templo. Al otro lado del altar está este publicano diciendo, Señor, soy un vil pecador, sé propicio a mi pecador. Hermanos, esa es la oración que honra el nombre del Señor. Esta es la oración que realmente comunica lo que el Evangelio dice y grita a nosotros. Somos grandes pecadores que necesitamos a un gran Salvador. Ese tipo de orgullo moral te hace pensar que todos son más pecadores que tú. Que todos son más pecadores que tú. Pero esa no es la actitud a la que el Evangelio nos convoca. Recuerda que tan solo somos lo que somos por la gracia de Dios. Nuestra identidad viene de Cristo y no de lo que la gente puede opinar. Debemos de asociarnos con los maravillosos héroes del Antiguo Testamento como Nehemías, como Esdras y como Daniel, que cuando vinieron a orar al Señor, ellos pudieron venir con una actitud diferente y decir, yo y toda la nación hemos pecado contra ti. ¿Escuchas eso? Es algo maravilloso. Esos hombres realmente eran hombres
devotos, piadosos, que amaban al Señor, que estaban sirviendo a la causa del Señor. Pero cuando se trató de pedir perdón, ellos no echaron a nadie por delante. Ellos dijeron, yo. Y este pueblo, solo después este pueblo, hemos pecado contra ti. Ellos asumieron los pecados de su propia nación como suyos. Y es que, hermanos, el orgullo moral nos lleva a la decadencia de una de las disciplinas espirituales que nosotros más necesitamos, y me refiero a la oración. Pregúntate por qué los hombres no oramos lo suficiente. Bueno, y si tuviera una congregación de damas, diría entonces esto para las damas, y si tuviera una congregación de jóvenes, diría esto para los jóvenes. ¿O todos estamos completos en nuestra vida de oración? ¿Hay alguien aquí que diga, yo ya oré lo suficiente, que debería de orar el resto de mi vida? No, no lo hay. Entonces, pregúntate esto, ¿por qué no oramos lo suficiente? Mi respuesta a esa pregunta es por orgullo. Creemos que no necesitamos a Dios. Creemos que no necesitamos a Dios. Como dijo un pastor, la reunión de oración es como la cenicienta de la iglesia. A nadie le interesa. ¿No es así? ¿O nada más pasa aquí? ¿Nada más pasa aquí? ¿Cuál es la reunión menos concurrida de tu congregación? Estadísticamente es la reunión de oración a nivel mundial. No es el día de los cumpleaños, no es la reunión de varones donde vamos a terminar con una carne asada. No es cualquiera de esas reuniones, es la reunión de oración. Pregúntale a un padre que está enfrentando la adicción de sus hijos a los 20 años. Pregúntale a ese padre, si tú hubieses sabido que tu hijo a los 20 años estaría viviendo en drogas, ¿qué hubieras hecho cuando él tenía 5 o 6 años que no hiciste? La respuesta casi siempre va a ser la misma. No oramos. No oramos. Porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que no necesitamos a Dios. Hermanos, necesitamos realmente la ayuda de Dios y tenemos que tratar con estas actitudes de nuestro corazón. Necesitamos venir humildemente delante de Dios reconociendo, sigo siendo un pecador. No estoy graduado, no estoy vacunado. Sigo teniendo estas luchas. Número 2, dice Bridge, orgullo doctrinal. Y Daniel ha estado hablando de eso esta mañana aquí. Pero orgullo doctrinal consiste en creer que yo tengo la doctrina correcta, que yo tengo la sana doctrina y que cualquiera que difiere de mí realmente posee una teología inferior. A mí me sorprende pensar, y Daniel ya se refirió a 3 grandes teólogos que la historia de la iglesia nos ha dado. Pero a mí me asusta pensar en un joven que a sus 15, 16 años ha leído la teología sistemática de Luis Berkhoff y que él cree que es un teólogo. Me sorprende pensar eso. Me sorprende pensar que si ese joven de 15, 16 años no es pastoreado por un hermano mayor, maduro, que lo pueda guiar, hermano, lo que vas a tener no es un teólogo, lo que vas a tener es una biblioteca con patas que nunca va a hacer nada porque se va a sentir superior al resto de la congregación. No es así. No es así. La alta y buena teología nos transforma. La alta y buena teología nos hace amar al Señor mucho más de lo que lo amé ayer. Me hace depender en una vida de oración, en una vida de devoción, en una vida de oración por Él. De tal forma que si no cuidamos el detalle, nos podemos convertir en eso, en una biblioteca con patas. Ir de aquí para allá diciendo lo que Berkhoff escribió,
diciendo lo que Spurgeon dijo, pero nuestra vida no concuerda con lo que decimos. De tal forma que no adornamos la doctrina. Aquellos que nos enfocamos en la doctrina y en la enseñanza adecuada, podemos caer fácilmente en el orgullo doctrinal. Eso nos llevará a ser rápidamente juiciosos y adoptar una actitud de superioridad sobre otros hermanos nuestros que fueron lavados con la misma sangre preciosa con la que tú fuiste lavado. Hermanos, las redes sociales dan fe y legalidad de lo que yo estoy diciendo. Sale alguien con un tema polémico, lo pone en la mesa y a la vuelta de unos cuantos segundos, tú tienes un montón de réplicas. Gente discutiendo sobre doctrina, gente citando a otros, gente diciendo por qué sí, por qué no. Pero tú no vas a encontrar una actitud que realmente llame a la gente a la humillación. Hay una doctrina que jamás debemos perder de vista. Tiene que ver con la salvación. Y esa doctrina es, todos somos grandes pecadores y seguimos necesitando a un gran Salvador. Yo he estado involucrado en algunas conversaciones con algunos hermanos que han sido sorprendidos o que han descubierto las doctrinas de la gracia. Y ellos están en una batalla campal de querer convencer a todos acerca de las doctrinas de la gracia. Y yo he tenido que decirle amorosamente a algunos de estos hermanos, mira, todo está muy bien con esto. Lo único que no veo en toda tu conversación es gracia al momento de comunicarlo. Traes arriba la bandera de la gracia, pero la gracia no te la veo en los ojos, la gracia no te lo veo en tu boca. La gracia no te la veo por ningún lado. Necesitamos cuidarnos del orgullo que tiene que ver con la doctrina. Número 3, orgullos por éxito. Orgullos por éxito. Un hombre que es tenaz, un hombre que ha perseverado en su tarea y en su responsabilidad, va a tener cierto éxito en la vida, va a asumir una vida exitosa, pero tenemos que cuidarnos aún de eso. Tenemos que recordarnos al tratar con nuestro orgullo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la buena mano de Dios. ¿De qué me gloriaré?, decía Pablo. Solo en Cristo, solo en la cruz de Cristo. Así que hay una búsqueda por este éxito en lo que tú haces, en la tarea que tú hagas en el día a día. Estás buscando prosperar, estás buscando hacer algo que pueda ser de beneficio para tu vida, para la vida de los tuyos, y está bien. Pero no debemos de olvidar que todo logro espiritual, material, familiar, tiene que ser realmente entregado a la causa del Señor y tiene que ser entregado de una manera en la que decimos, Señor, esto es para tu gloria, no es para mi reputación, no es para mi prestigio, es para tu gloria. Número 4, el orgullo por un espíritu independiente. Esta es la resistencia que nuestra propia vida presenta a la autoridad espiritual, en especial a la enseñanza de la palabra de Dios. Es sorprendente que nosotros pudiéramos asumir que ya no necesitamos ser enseñados, ministrados, edificados con la palabra de Dios. Y eso tarde o temprano abre una puerta en nuestro corazón para rechazar lo que Dios está hablando. Hermanos, debemos crecer en una actitud de agradecimiento por aquellos hermanos, ancianos, obispos, pastores, en nuestras iglesias locales que han pasado horas y horas, semanas y semanas tras semana, años tras años, compartiéndonos, trazándonos el consejo de Dios.
¿Cómo remo contra esta corriente de un espíritu independiente, de yo ya lo sé todo, de yo ya sé, a veces tenemos esta actitud cuando el pastor dice, hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 10 y nosotros estamos ahí sentados, este mensaje yo ya me lo sé. ¿De veras, hermano? ¿Lo vives al 100%? Pero hay una actitud de un corazón independiente, en una actitud de decir, bueno, no hay nada más que esta persona pueda enseñarme. No, necesitamos un espíritu de agradecimiento por aquellos que han pasado tiempo, han invertido tiempo en poder sembrar la palabra de Dios entre nosotros. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 13, aquellos pastores que han dedicado tiempo a la enseñanza son dignos de doble honor. Hermano, agradece los dones espirituales que Dios ha querido derramar en tu iglesia local a través de la enseñanza. Agradécelos. Agradece lo que esos hombres están haciendo por ti y por tu familia, porque este es el diseño que Dios tuvo para cuidar de su pueblo. Sin embargo, enfrentamos tremendos retos en este particular. Un predicador antiguo dijo, ningún hombre puede dar testimonio de Cristo y de sí mismo al mismo tiempo. Ningún hombre puede dar la impresión de que él mismo es inteligente y que Cristo es poderoso para salvar. ¿Recuerdas las palabras de Pablo en 1 Corintios 1 cuando habla de la locura de la predicación? Cuando dice que el Señor está rescatando realmente a lo necio, a lo vil, a lo tonto. ¿Qué logra todo eso? Logra que el que se lleve la gloria sea ¿quién? Sea Dios y no el hombre. Yo estaba llegando una vez, ya hace muchos años, estaba llegando a un auditorio donde la persona que estaba, bueno, no le puedo llamar predicación, estaba hablando, realmente le tocaba predicar, pero más o menos este era su texto. Bajo mi ministerio, 3,000 y feria de gente fueron salvos. Bajo mi ministerio he bautizado a 2,555. Bajo mi ministerio he casado. Bajo mi ministerio he oficiado tantas quinceañeras. Yo me hice la pregunta, ¿de veras eso es el evangelio? No, hermanos, eso no es el evangelio. Eso es la búsqueda de gloria que puede haber en nuestros corazones y que tenemos que remar contra ella, porque al final del asunto, cuando pensamos en la vida de la iglesia, se trata de exaltar el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Yo he bautizado personas que después, a la vuelta de unas semanas o de unos meses, yo me hago la broma y digo, debí haberlo dejado más tiempo debajo del agua. Yo he bautizado personas, hermanos, que han entendido mal el bautismo. El último día que los vi fue el día que los bauticé. Jamás los volví a ver. Entonces imagínate que yo ando por la vida diciéndome, wow, he bautizado a tanta gente. No, hermanos, somos pecadores necesitados de un Salvador y tenemos que remar contracorriente en este sentido. Ahora vengamos a la vida de Saúl y veamos 3 momentos que nos ayudarán a entender o a tratar con este orgullo. Número 1, el orgullo nos lleva a no escuchar la voz de Dios y entonces tomar el lugar que no nos corresponde. En ese crecimiento del joven humilde que comienza a reinar o gobernar sobre Israel y termina en el suicidio, el orgullo llevó a Saúl a no escuchar la voz de Dios y a tomar el lugar que no le correspondía. Lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 8. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Vean cómo el pecado de Saúl está envuelto o está cobijado por una actitud piadosa. No he invocado el favor del Señor. Sí, pero ese mismo Señor le había dicho, tienes que esperar 7 días, tienes que esperar que Samuel llegue a ofrecer el sacrificio porque él es el hombre de Dios para esa tarea. ¿Qué hizo el orgullo en la vida de Saúl? Desvió su corazón para llegar a desobediencia. Y entonces cuando desobedeció a Dios, tomó un lugar que no le había sido asignado. Dios no lo había convocado a tener la responsabilidad o a tener el oficio que Samuel tenía. Observe que ese mismo capítulo nos va a decir que no fue el pueblo el que se rebeló contra Dios, fue Saúl. Saúl se rebeló contra Dios. Así que si vamos a tratar con el orgullo, debemos escuchar a aquellas personas que Dios enviará para comunicarnos su palabra. Y eso me lleva a una aplicación directa en este punto, hermano. Nosotros debemos realmente, al tratar con nuestro orgullo, preguntarnos, ¿a quién estás escuchando el día de hoy? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te predica? ¿Quién te enseña la palabra de Dios? Y luego cuando te aconseja, hacerte la pregunta, una vez que hemos filtrado cualquier consejería a la luz de las Escrituras, hacernos la pregunta si realmente nosotros estamos transitando y obedeciendo lo que tenemos que obedecer para nuestro bien. En los últimos años he pedido consejo a varios pastores en diferentes momentos y situaciones de mi vida. Algunos de esos pastores muy cercanos, algunos de esos pastores no tan cercanos, pero que por alguna razón o alguna situación el Señor los puso cerca de mí. Y he tenido que aprender a valorar el consejo que Dios me ha brindado a través de esas voces. Pero debo de advertir que el orgullo en nuestra propia vida bloqueará la palabra de Dios. Bloqueará la palabra de Dios. Hermanos, nosotros podemos tener gente en nuestras congregaciones que vienen y se sientan, pero realmente no están escuchando la palabra de Dios. Y es algo riesgoso, es algo peligroso para cualquier persona bloquear lo que Dios está hablando a sus corazones. Usted lo sabe. Cada domingo sucede, en su iglesia y en la mía también. Y donde ha pastoreado Daniel y donde ha contado lo que él contó aquí esta mañana. Sucede que en una misma congregación cantamos los mismos himnos, escuchamos el mismo mensaje el día domingo por la mañana. Está este hermano que entró y salió como si nada hubiera pasado. Y está este otro hermano en la otra esquina del auditorio diciendo, pastor, parecía que este mensaje tenía mi nombre membretado. ¿No pasa así a veces? La única diferencia entre ambas personas es que uno es humilde para recibir y el otro ha abierto su corazón al orgullo y su orgullo le impide recibir. Le impide recibir. Y cuando eso sucede, entonces pasamos en automático a tomar el lugar que no nos corresponde o que Dios no nos ha asignado, tal y como el rey Saúl lo hizo aquí en el caso de el profeta Samuel. Esto fue el inicio. Pero en el capítulo 14 tenemos una segunda actitud del orgullo. El orgullo nos lleva a querer tener la última palabra.
El orgullo nos lleva a querer tener la última palabra. Obsérvalo ahí en primer libro de Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Si has leído esta historia, sabes quién va a ser el personaje que sí entró y tomó de esa miel. ¿Recuerdas quién es? Jonatán, el propio hijo del rey Saúl. ¿Y por qué lo hizo? Sencillo, porque él no escuchó el juramento que su padre había hecho. Cuando Saúl hace este juramento en medio de su ejército, Jonatán no está, no lo escuchó. Así que él entró, probó, y de acuerdo a lo que el capítulo nos dice, el rey Saúl estaba dispuesto a asesinar a su propio hijo por causa de que había sido quien había violado un voto que no tenía sentido en aquel día. ¿Cuál es el problema? Que él, como un buen orgulloso, tenía la última palabra. Y las cosas se tenían que hacer como él decía. ¿No retrata eso perfectamente lo que el corazón orgulloso reproduce en nuestros días? ¿No retrata eso lo que nuestra mente y nuestros pensamientos una y otra vez nos van a decir? Tú debes tener la última palabra. Tú tienes la razón siempre. Sí, pero eso no retrata la humildad a la que Filipenses capítulo 2 nos llama acerca de tener el sentir y la humildad que hubo en Cristo Jesús. El problema con este voto es que al no haber sido escuchado por Jonatán, él entró e hizo lo que no se debería de hacer, pero Saúl intentaba impresionar a su ejército con una espiritualidad barata, cuando este hombre realmente estaba alejado del Señor. ¿Puedes verlo? Eso es lo que hace una espiritualidad barata. Hacernos bien por fuera, hacernos quedar bien con nuestro habla, con lo que decimos, con lo que opinamos, pero nuestro corazón realmente está alejado del Señor desde hace mucho tiempo. Es increíble, el verso 44 y 45 nos recuerda que Saúl estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque quería ganar la batalla que estaba delante de sí. Cuando el pueblo entendió lo que estaba pasando, es realmente el pueblo quienes van a salvar la vida de Jonatán al impedir que Saúl cometiera ese asesinato. ¿Cuál es el peligro que tenemos aquí? El peligro es querer ganar siempre. El peligro es querer tener siempre la mejor opinión. El peligro es querer siempre pensar o creer que tenemos el mejor consejo. Yo creo que todos hemos leído de Pedro, cuando en el ministerio de Jesús, Pedro va a hacer aquella tremenda declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Bienaventurado eres. Pero inmediatamente Jesús le dice algo maravilloso: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¡Wow! Esta es la opinión de Pedro. Esta es la última palabra de Pedro. ¿Lo ves? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Te imaginas ese cuadro? Pedro viendo a los otros 11 por encima de sí mismo. Pedro diciendo: hey, ustedes ni a licenciatura llegan, pero yo acabo de obtener un doctorado honoris causa. Ese mismo Pedro
unos versos adelante, cuando Jesús va a decir, me es necesario entrar en Jerusalén y padecer muchas cosas, ese mismo Pedro va a decir, no entres, Señor, no entres. Libra la causa y no entres. Ese mismo Jesús que le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, le va a decir, apártate de mí, Satanás. Me eres ocasión de tropiezo. Hermanos, a veces nuestra opinión va a ser medianamente buena. A veces va a ser excelente. A veces vamos a decir algo que la gente va a decir, esta es la palabra de Dios que yo necesitaba escuchar. A veces vamos a tener muchos amenes. Pero otras veces esos amenes se van a convertir en gruñidos. Algunas veces esos amenes se van a convertir en no quiero escucharte. ¿Lo ven? No siempre tendrás la última opinión, no siempre ganarás en lo que dices y eso está bien. No es que está mal. Saúl realmente había hecho un voto delante de Dios que no correspondía con el día. Y sin embargo, por la gracia de Dios, el pueblo salió al rescate de su hijo Jonatán. Número 3, capítulo 15. El orgullo nos lleva a querer imponer nuestra propia voluntad. El orgullo nos va a llevar a querer imponer nuestra propia voluntad. Saúl va a entrar en ese capítulo en batalla contra Amalec, o los amalecitas, una nación que se opuso a la nación de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Y la orden que se le ha dado a Saúl es clara: mata y destruye todo. Y eso va a incluir matar y destruir al rey Agag. Pero ahora vamos a tener a un rey Saúl que entra y conquista a este rey y preserva su vida. El orgullo nos lleva a no acatar la voluntad de Dios. El orgullo nos lleva a tener nuestra propia agenda a seguir, a tener nuestro propio plan de cómo deben hacerse las cosas. Entonces llegará el rey Saúl a la decisión de preservar la vida de Agag. Más tarde va a llegar el profeta Samuel y le va a hacer la pregunta, ¿qué has hecho? Y todavía Saúl va a discutir acerca de que él no ha hecho nada malo. Porque el orgullo nos va a dar 1001 excusas de que nosotros estamos bien. Velo ahí en el 15:30. Saúl respondió. Escucha eso. Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Puedes leer esas líneas? He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag vino alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Bueno, Agag realmente pensó que lo estaban invitando a la comida, a la fiesta, no sé, a la celebración. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijos entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Escucha estas líneas. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió.
Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El hombre de Dios, el profeta de Dios, que está encomendado a obedecer la voz, la voluntad del Señor, va a tomar o va a ser el ejecutor del juicio de Dios sobre el rey Agag por causa de que un hombre orgulloso ha desobedecido la palabra de Dios. Ha creído que es más importante imponer su propia voluntad que obedecer la palabra de Dios. Hermanos, observa lo que el orgullo va a hacer en este sentido. Saúl está más preocupado por su reputación que por su carácter. Ven conmigo, Samuel, ven conmigo, adoremos al Señor, que la nación vea que tú y yo estamos bien, que la nación vea que tú y yo estamos aquí levantando adoración al Señor. Más preocupado por su reputación que por su carácter, más preocupado por impactar o por impresionar a su pueblo que por haber obedecido al Señor. Y la historia se sigue repitiendo una y otra vez cuando a nosotros abrazamos el orgullo en vez de abrazar la humildad. Él quería seguir siendo popular ante su pueblo, aunque eso fuera igual a ser desobediente a Dios. Yo creo que cuando entendemos la historia de lo que está pasando aquel día en medio de esa reunión entre Samuel, Saúl y el rey Agag, llegamos a una conclusión sencilla, nítida, clara en el pasaje. Dios no quiere sacrificios si ese sacrificio no está envuelto en corazones sinceros. La vida espiritual no se trata de impresionar a nadie. La vida espiritual se trata de vivir en obediencia y en sinceridad para la gloria de Dios y doblegándonos a Él continuamente. Hermanos, Dios sigue queriendo corazones vivos y no animales muertos solamente. Dios sigue buscando una adoración que comunica un corazón realmente vivo, un corazón realmente obediente delante del Señor. Sacrificios sin un corazón obediente siempre terminan en un espectáculo, siempre terminan en una actuación, siempre se terminan en el mero arte del teatro. Algo vacío, algo vano, algo sin realidad espiritual. Hermanos, el mal ejemplo de Saúl realmente nos convoca a remar contra la corriente de nuestro propio orgullo anclado, enraizado en nuestro corazón. Debemos abandonar el camino del orgullo y volver al camino de la humildad y de la obediencia a Dios. Y tenemos que abrazar la verdad de Dios por encima de todas las cosas, de tal forma que nosotros podamos reconocer qué es lo que agrada y qué es lo que desagrada al Señor. Ralph Benning, en su libro Lo pecaminoso del pecado, dice: siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así es el pecado. El pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. Nuestro pecado tiene que enfrentarse con la santidad de Dios. Nuestro pecado tiene que enfrentarse con ese Dios que es alto y sublime, que es santo por encima de todos. Y tiene que ser tratado en ese lugar. William Lowe dice: si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir dentro de usted. No lo considere solo como una forma de ser que no le favorece. El orgullo está hecho todo del infierno y la humildad está hecha toda del cielo. Hermanos, necesitamos hacer que la oración del Padre Nuestro sea una realidad cuando decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, también sea hecha aquí en la tierra, en nuestra propia vida. Así que permíteme simplemente decirte para orar esta mañana: si vamos
a deshacernos del fruto, es porque vamos a tratar con la raíz más profunda y tendrá que ir al corazón, hermano. ¿Duele? Claro que duele. Duele. Pero hay una sola persona que puede hacer una cirugía a corazón abierto y siempre va a ser exitoso, y ese es nuestro Señor. Nuestro orgullo realmente necesita una cirugía a corazón abierto. Hace unos años mi familia y yo estábamos de vacaciones en la playa. Mi esposa tuvo un accidente y se quebró su tobillo. Tuvimos que viajar de la ciudad donde estábamos a otra ciudad y a la vuelta de 2 o 3 días estábamos en un hospital. Era domingo a las 7 de la mañana, cuando regularmente los domingos estamos en la iglesia. Ese domingo yo estaba en un hospital. Habíamos ido de vacaciones y nunca pensé terminar en un hospital. Así que llegó ese momento en el que yo me despedí de ella, rumbo a la puerta que ella tenía que cruzar para ir a la operación, y yo rumbo al sillón donde la iba a esperar. Y yo había estado peleando, lo tengo que reconocer, en mi propio corazón, diciéndole a Dios en esos 2 o 3 días que hubo entre el accidente y la operación: Señor, líbranos de pasar por una cirugía. Yo sé que tú puedes restaurar el tobillo y yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, y líbranos de eso. Pero entonces, cuando la camilla se va alejando y yo me voy sentando en el sillón, llego a este punto de decir: Señor, no sé cómo mis vacaciones terminaron en un hospital, pero tú sí lo sabes. Y tu voluntad siempre es perfecta, es buena, es agradable. Así que si eso es lo que tú tenías para nosotros, está bien. Hermanos, necesitamos poner nuestro corazón de acuerdo con Dios. Dios no está mal. Dios no está mal. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo lo hace, pero en lo más profundo de nuestro corazón nosotros necesitamos decir: Señor, si hay algo de mí esta mañana, si hay algo de orgullo doctrinal, si hay algo de orgullo moral, si hay un sentido de superioridad, por favor, trata con ello. Tenemos un orgullo de manera universal y por eso es que Dios tiene que tratar con nosotros de manera universal en ese sentido. Oh, mi hermano, ayer se nos hacía un llamado para portarnos varonilmente. Y yo quisiera terminar simplemente esta mañana diciéndote: mi llamado es muy sencillo esta mañana. Necesitamos más hombres que sean pequeños, más hombres que sean pequeños, pero que van en pos de un Dios grande, que van siguiendo a un Dios que verdaderamente es grande, y que cuando el orgullo quiere brotar de lo más profundo de nuestro corazón, entonces nosotros podamos doblegar nuestra vida y decir: oh Dios, sigo siendo un pecador, estoy necesitado de un gran Salvador. Usted recuerda la historia de John Newton, el famoso vendedor de esclavos que vino a libertad, que vino a la causa del evangelio, que se convirtió en un pastor y por décadas pastoreó esta congregación. Pero está entrando en su vejez, está entrando en los años no más joviales de su ministerio. Y el rumor entre la congregación es cada vez vemos que se le va más la onda, se le va más el rollo. Alguien tiene que ir a hablar, alguien tiene que decirle que es tiempo de que haga algo más. Así que va este hombre atrevido y comienza a decirle al pastor John Newton: mira, estamos observando eso en tu vida, así, así, así. Y este pastor muy humildemente dice: oh, yo creo que tienen razón, posiblemente eso sí está pasando. Pero hay algo que jamás he olvidado. Y esta fue su declaración: que soy un gran pecador
y sigo necesitando a un gran Salvador. Mi hermano, seguimos siendo grandes pecadores con una tremenda necesidad de un gran Salvador. Seguimos siendo hombres que podemos crecer en orgullo, pero que tenemos la gran solución en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su trono de gloria, quien se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte en la cruz y dio su vida por nosotros. Así que, querido hermano, trata con el orgullo de una manera bíblica. Trata con el orgullo de una manera donde no buscas tener la última palabra, donde no vas a desobedecer al Señor, sino donde lo vas a honrar a través de doblegar tu corazón. Pongámonos en pie, por favor, y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde, esta mañana, que podemos adorarte, que podemos venir delante de ti con corazones humildes, con corazones doblegados delante de tu presencia. Te doy gracias que podemos entender, Señor, que tú realmente quieres nuestro bien, no quieres nuestro mal. Cuando leemos estos pasajes, cuando pensamos en estas obras de gracia tuya en nuestras vidas, llamándonos a la humildad y confrontando nuestro propio corazón, podemos decirte humildemente esta mañana: sí, Señor, lo necesitamos. Sí, Señor, necesitamos esta cirugía a corazón abierto. Sí, Señor, el riesgo es real. El riesgo es real. Líbranos de este mal ejemplo de un hombre que, comenzando humildemente desde la posición en la que lo vemos comenzar, al ser convocado para ser el primer rey de Israel, y terminar en un orgullo tremendo, llegar al suicidio. Incluso, Señor, buscar al final de su vida, buscar la palabra que despreció de Samuel de una manera diabólica. Señor, líbranos de todo esto. Líbranos de buscar respuestas donde no las hay. Líbranos de crecer de tal manera que nosotros comencemos a diseñar nuestra propia agenda y olvidemos lo que tu palabra realmente nos dice. Permite que al considerar este tema, Señor, mis hermanos y yo, todos podamos tratar realmente con la raíz del orgullo en lo más profundo de nuestro corazón. Y pedimos todo esto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.